Hola, queridas amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de este programa Reporte Cuántico. Hoy, como nos comprometimos en el capítulo anterior, vamos a continuar el tema de la cacocracia, que es el gobierno de los peores, según el griego, ¿no? Y vamos hoy día a básicamente contestar dos preguntas que dejamos planteadas en el programa anterior. Pero antes quiero aclarar algo que quizás no aclaré suficientemente en el programa anterior, y es que en ningún caso con esto de la cacocracia o la corruptocracia hemos querido decir que todos los líderes en todas las instituciones son todos corruptos, son todos personas negativas. De ninguna forma quisimos decir eso. Lo que quisimos decir es que en las más altas esferas del poder, en general, llegan solamente aquellos que pasan por muchos filtros para que no llegue nadie ahí arriba que no sea corruptible, ¿no? Nadie que, como se dice vulgarmente, se arranque con los tarros un día y deje de obedecer a los que están más arriba, a las logias y a toda la pirámide de poder de la que hablamos en el programa pasado. ¿Ya? Entonces no queremos decir que todo el mundo sea corrupto en la política o en los liderazgos, incluso en las logias, sino que hay mucha gente buena y positiva y bien intencionada, pero lamentablemente están en las decisiones más importantes, en las decisiones más trascendentales que se toman en la política en general en el mundo, están estos seres que han pasado por varios filtros para que solo lleguen arriba los que estén dispuestos a hacer cualquier cosa cuando se les pida para el gran plan oscuro que hay para este planeta, para esta humanidad. Bueno, dicho todo lo anterior, pasemos a estas preguntas, ¿no? Que dejamos pendiente en el capítulo pasado, que era, ¿por qué Dios permite que el mundo sea gobernado por los peores de la sociedad? Y la segunda pregunta es, ¿cómo vivir en un mundo así, en una sociedad donde los más corruptos la controlan? Sin duda son dos preguntas tremendamente difíciles de contestar y probablemente nadie las ha sabido contestar nunca, pero al menos trataremos de dar algunas pistas y algunas indicaciones que puedan servir para tener un poco más de claridad. Recordemos que este es un reporte cuántico y solo revisamos posibilidades dentro de infinitas posibilidades. Entonces comencemos por la primera pregunta que dejamos pendiente el programa pasado. ¿Por qué Dios permite que el mundo que Él creó, para nosotros supuestamente, lo gobiernen los seres menos luminosos, ¿no? Esta pregunta, en cierta forma, puede ser fácil de responder, pero muy difícil de explicar y argumentar. La respuesta corta es, Dios no creó este mundo. Pero ya nos estamos metiendo en líos porque la mayoría de la gente piensa que así fue. Aunque como dijimos en el programa pasado, los gnósticos tenían muy claro que el Dios de este mundo era un Dios bastante cuestionable, el demiurgo, ¿no? Que era un ser bastante, digamos, negativo, ¿no? Y bueno, porque Dios no creó este mundo, entonces es por eso que no puede intervenir directamente, o por lo cual no interviene directamente. Podría hacerlo, quizás, ¿no? Pero vamos a ver que eso iría contra la naturaleza misma de Dios, si interviniera en este mundo, porque la hipótesis que vamos a plantear hoy es, que ya la hemos planteado en programas recientes, que este mundo fue creado básicamente para negar a Dios, ¿no? Este mundo fue creado para eh, experimentar lo opuesto a Dios, ¿no? Lo que un poco va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Dentro de esta hipótesis, vamos a decir que Dios respeta el libre albedrío de su hijo, o sus hijos, si lo miramos desde la perspectiva dualista, ¿no? Desde la perspectiva de Dios, Dios tiene un solo hijo, pero desde nuestra perspectiva, como parecemos ser tantos que
somos los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, hecha esa aclaración, algunos de los hijos de Dios decidieron rebelarse y crear una especie de gueto donde Dios no pudiera ni entrar ni intervenir, ¿no? Y donde los hijos rebeldes o descontentos pudiéramos incluir, tenemos que incluirnos todos en esto, donde los hijos rebeldes o descontentos pudiéramos experimentar esa voluntad distinta a la de Dios, ¿no? Dijimos en otros programas que todo partió cuando nos preguntamos si había algo más allá de la fuente, de Dios, de la unidad, del amor. Queríamos explorar eso, ¿no? Bueno, sé lo difícil que puede ser reconocer que somos parte de los rebeldes, ¿no? Que se rebelaron contra Dios, pero creo que ya es hora de empezar a reconocerlo. Es cosa de ver el estado en el que está el mundo para saber, darse cuenta que si estamos aquí no es por la voluntad de Dios, no es que Dios nos quiere tener en un mundo así, sino que debe ser porque somos parte de una rebelión, ¿no? Bueno, por eso, por todo eso, Dios parece estar ausente de este mundo, ¿no? Porque en cierta forma lo está. Y por eso este mundo, y sobre todo últimamente, es una gran anarquía donde ocurren las más grandes barbaridades sin que Dios lo impida, ¿no? Y muchos se preguntan por qué. Un mundo cuyo único orden ha venido siempre de la mano de los grandes tiranos, ¿no? Cuando ha habido un poco de orden en este mundo es porque ha habido un gran tirano gobernando. Algunos con un poco de humanidad, ¿no? Y otros abiertamente brutales y despiadados. Pero siempre el orden en este mundo lo han traído básicamente los tiranos, ya sea tiranos explícitos, que trabajan muy abiertamente, o otros más solapadamente, pero tiranos al fin. Algunos alegarán que Dios no puede estar ausente de ningún lugar ni de nada, y eso es verdad. Dios no puede estar ausente de nada que sea real. Pero aquí una de las grandes claves para entender todo este embrollo, y es que es este mundo totalmente real, y esa es una de las grandes claves para entender todo esto, ¿no? Sin duda, no lo podemos dudar, sería absurdo dudar que dentro de nuestra experiencia humana, este mundo es totalmente real, ¿no? Lo podemos ver, tocar, sentir, medir, etc. Todo nos dice que este mundo es real, toda la experiencia que podamos tener en este mundo nos dice que este mundo es real. Sin embargo, aquí es donde hay que recurrir a las grandes fuentes y corrientes espirituales de todos los tiempos, filosóficas e incluso la física moderna, que nos han ido enseñando la física más recientemente, pero la espiritualidad, la filosofía, incluso las religiones, desde siempre nos han enseñado que este mundo en el que vivimos no es el mundo real, ¿no? Es como una realidad simulada, ¿no? La ciencia la define algo así como una realidad simulada cuántica, ¿no? La ciencia la define también como una matriz holográfica. Los hindúes llamaban a este mundo Maya o la ilusión. El yoga vajista habla de que este mundo son sueños dentro de sueños dentro de sueños. Platón, en su alegoría de la caverna, decía que este mundo es como las sombras del mundo real, ¿no? Shakespeare decía que la vida es como un teatro. Calderón de la Barca decía la vida es sueño. Un curso de milagros dice que el mundo es un sueño en el que el Hijo de Dios quiere experimentarse separado del Padre para reemplazarlo, ¿no? En fin, podríamos estar horas citando grandes sabios que opinan que este mundo no es totalmente real, pero por razones prácticas sigamos avanzando. Dentro de las múltiples hipótesis de cómo llegamos al mundo que tenemos hoy, nos vamos a quedar con una que ya hemos planteado en programas recientes, ¿no? Esta de que el Hijo de Dios quiso explorar algo distinto a la fuente, a ver si había algo más, ¿no? Y como la fuente es la unidad perfecta, decidió experimentar el opuesto, que es el separarse. De ahí viene la idea de separarse de Dios, ¿no? O separarse de la fuente y iniciar el gran periplo del alma, ¿no? Así, un pensamiento explotó dentro de algo así como una matrix mental. Los metafísicos saben que este es un mundo mental de pensamiento, ¿no? Un gran Big Bang
Y así lo que era 1 se convirtió en 2, luego en 4, en 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, 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 ¿no? Notarán que esta también es la forma como se va dividiendo la célula, ¿no? 2, 4, 8, 16, en fin. También habrán notado la similitud con cómo fueron avanzando las velocidades de los procesadores, de los computadores, ¿no? 64, 128, 256. Todo está relacionado porque todo es una réplica del origen, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, en esta división geométrica y explosiva del universo, lo que era un solo ser se convirtió en casi infinitos seres aparentemente independientes. Sin embargo, cada uno sigue teniendo el mismo derecho a cumplir el deseo original, el deseo por el cual se fabricó este mundo o este universo, ¿no? Ahora bien, el deseo de experimentar cómo sería separarse de Dios y buscar algo distinto, todos los seres del universo lo pueden vivir y lo están viviendo sin problemas. Nada se opone a eso. Pero lo que no es tan fácil de vivir y experimentar, y he aquí el gran problema del universo, es la otra parte del deseo que nos llevó a separarnos de Dios y de la fuente, ¿no? Que fue el deseo no solo de separarse y explorar algo más, sino el deseo de reemplazar a Dios. No nos bastó ser el amado Hijo de Dios igual al Padre, sino que quisimos ser como Dios, no como el Hijo de Dios, sino como Dios. Esa es la gran clave también de haber querido separarnos, la búsqueda de este ser igual a Dios, reemplazar a Dios, en el fondo ser el gran jefe de todo. Entonces, cada uno de estos fractales del Hijo de Dios, ¿no? Ahora quiere realizar ese deseo de reemplazar a Dios, por lo tanto ser el amo de todo, del mundo y después del universo, y si hay algo más, el multiverso y lo que sea. Ese es nuestro verdadero deseo, para eso vinimos. No nos basta con experimentar el estar separados de Dios, queremos experimentar reemplazar a Dios y ser el amo de todo, ¿no? Nosotros ahora, en estos momentos, en el planeta Tierra, ¿no? Estamos viviendo una experiencia planetaria. Dentro de todo este gran cosmos del que estamos hablando, nosotros estamos en un planeta, viviendo en un planeta, una experiencia planetaria. Por lo tanto, en cierta forma, todo lo que está ocurriendo hoy, la pandemia, la vacuna, todas estas cosas que nos están imponiendo, el arresto domiciliario, todas estas cosas, creo yo, son parte de estamos presenciando, siendo testigos de algo impresionante, ¿no? Que es, estamos viendo cómo uno de esos fragmentos o fractales del Hijo de Dios, del ser, quiere apoderarse de un planeta para ser el jefe. Todo esto del nuevo orden mundial, una sola religión, una sola moneda, una sola economía, todo esto es parte del plan de poner a un solo gran jefe en la cúspide de la pirámide, ¿no? Sea en Jerusalén, sea en Roma, sea donde sea, pero la idea es poner a un solo gran líder que lo maneje todo. Eso es parte del deseo al cual vinimos, ¿no? Claro que ahora no nos toca a nosotros, le toca a otro, pero bueno, es parte de este juego, ¿no? Esto es lo mismo que ha pasado con los reyes, con los emperadores, con los capos de la mafia, con todos pasa lo mismo. Siempre hay uno que está a la cabeza y después está uno que mira desde abajo, pero consciente o inconscientemente sabe que quiere llegar ahí, quiere llegar a apoderarse y ser el gran jefe de todo, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo bastante potente, tal como prometimos el programa pasado, de ver cómo uno de estos dioses, entre comillas, que son simplemente fractales del Hijo de Dios, son parte, son como nuestros hermanos que están más evolucionados o no necesariamente, no más evolucionados espiritualmente, pero están más avanzados en esta carrera por llegar a ser el número uno, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta que hasta los dioses más sagrados son parte de esto, ¿no? Y veremos cómo a veces los dioses se comportan como, igual como Don Corleone, Don Vito Corleone, ¿no? Nos vamos a remontar para eso a 12.000 años atrás, a un libro apócrifo que es el libro de Enoc, que no es parte de la Biblia, es un libro apócrifo. Sin embargo, es reconocido en las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea.
y en general toda la cristiandad lo toma como un libro bastante válido, interesante, pero no es parte de la Biblia, ¿no? Entonces Enoc, que fue padre de Matusalem y bisabuelo de Noé, ¿no? O sea, el padre de Noé fue Lamec, Lamec hijo de Matusalem, y Matusalem hijo de Enoc. Bueno, una noche este señor Enoc dormía en su cama cuando fue secuestrado, ¿no? Igual que en fondo de una manera muy similar a lo que conocemos como las abducciones, ¿no? Pero antes de entrar de lleno en esta historia y para entender un poco el contexto, digamos que esto ocurre en una etapa posterior a que 200 vigilantes del Señor, o también se les llama Grigori, o ángeles caídos también, ¿no? 200 de ellos bajaron a la tierra al monte Hermón. Estos ángeles que habían sido creados por el Señor para velar por el hombre, y se les otorgó entendimiento y libertad. Esto quizás, el tener entendimiento y libertad, los llevó a poder cuestionar a su propio creador y alejarse del servicio fiel a Dios, ¿no? Lo cual provocó que después fueran expulsados del cielo. Y una vez que estos ángeles estaban en la tierra, se dieron cuenta que las hijas de los hombres, las humanas, las mujeres, eran muy bellas y muy deseables. E hicieron un pacto entre los 200, de los 200 vigilantes o ángeles, hicieron un pacto para poseer a estas mujeres tan atractivas, ¿no? Pero cuando iban a empezar el plan, el jefe del plan, que se llamaba Senyasa, ¿no? Les dijo a los otros: temo que después no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Entonces los otros 199 dijeron, bueno, uno de ellos dijo: hagamos todos un juramento y comprometámonos como un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente, ¿no? Entonces ahí hacen un pacto secreto, un pacto de sangre entre estos 200 ángeles para tener relaciones sexuales con estas mujeres, con las humanas, y todos iban a ser sólidamente, iban a mantener el secreto y se iban a mantener unidos, pasara lo que pasara, ¿no? Y así lo hicieron, tomaron mujeres, algunos se casaron con ellas y tuvieron hijos, que fueron los Nephilim, ¿no? Estos gigantes que nacieron de esta relación entre los ángeles caídos y las mujeres de la tierra, ¿no? Pero esa es otra historia. Bueno, entonces volvamos ahora a cuando Enoc dormía plácidamente en su cama y aparecieron dos seres enormes, dos grandulones, ¿no? Y le pidieron a Enoc que fueran con ellos, que fuera con ellos, ¿no? Y le dijeron: deja una nota a tu familia para que no te busquen y no extrañen tu presencia, y no reporten tu ausencia hasta que te traigamos de vuelta. Y así lo hizo Enoc, hizo la nota y lo subieron al carro, un carro que Enoc define como palacio capaz de surcar los cielos, una nave totalmente acristalada, donde hasta el piso era de cristal y se podían ver las estrellas a través del piso, ¿no? Bueno, y aquí viene la parte más interesante, que estos guardianes del Señor, estos dos grandulones, llevan a Enoc antes de llegar con el Señor, lo llevan a un lugar infernal donde estaban torturando ángeles. Y le piden que vea, ¿no?, lo que está ocurriendo, y después lo llevan a otro lugar más infernal todavía, fuego flameante, grietas que dan al abismo profundo, oscuro, etc. Un lugar siniestro, ¿no? Y Uriel, que en ese momento es el que lo acompaña, no sé si es uno de los dos grandulones o no, pero Uriel le dice: este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán presos por siempre. Aquí estarán presos por siempre. Y Enoc pregunta: ¿qué hicieron para merecer semejante castigo? Y Uriel le contesta: desobedecer al Señor y revelar misterios al hombre. Es decir, según lo que dice Uriel, el castigo no es tanto por haber tenido relaciones con las humanas, sino por los secretos que los ángeles le revelaron a sus amantes, ¿no? Esto es como
una historia de espionaje, ¿no? Y ahí están siendo torturados y presos para siempre por haber dado información al enemigo, ¿no? Al ser humano. Entonces Enoc, ante este descubrimiento de esto que le están contando, no soporta más y cae a tierra. Y ahora aparece, cuando despierta, ya no está Uriel, está Gabriel. En algo así como la historia del policía bueno y el policía malo quizás, no sé. Pero aparece Gabriel, lo ayuda a incorporarse y le conduce hasta el Señor, con quien mantiene un largo diálogo Enoc, ¿no? Bueno, y después, o entre tanto, a Enoc se le enseña a leer y a escribir, y se le enseñan muchos misterios, y se le muestran una especie de tablillas mágicas que vendrían siendo como unos iPads, ¿no? Donde había toda la historia de la humanidad, pasado, futuro, en fin, se le enseñan misterio y todo, y al final el Señor le dice a Enoc: desciende a la tierra y dile a tus hijos todo lo que yo te he dicho y todo lo que tú has visto. Entrégale a ellos los libros manuscritos y ellos los leerán y me conocerán como el creador de todas las cosas. Y ellos entenderán que no hay más Dios que yo. Y el Señor le da un plazo perentorio de 30 días para cumplir su misión. Y a los 30 días lo mandará a buscar de nuevo y ya no volverá a la tierra. Bueno, en esta historia, por lo menos para mí, no sé para ustedes, podemos ver que se asemeja bastante a cómo operan ciertos grupos, podríamos decir sindicatos, ¿no? o grupos de la mafia, ¿no? Es lo que yo observo acá, porque piénsalo bien, el líder, el capo, el jefe de Tutti Capi, manda a dos grandulones a secuestrar a alguien, le hacen dejar una carta para que la familia no lo busque hasta que vuelva, los grandulones lo suben a un vehículo y se lo llevan a su territorio, y antes de llevarlo a hablar con el gran jefe, le muestran la sala de torturas para que vea lo que ocurre con los que desobedecen al gran jefe, ¿no? Después le muestran la prisión donde los rebeldes que se rebelaron contra el gran jefe y lo traicionaron van a estar presos el resto de sus vidas. Y después lo llevan donde el gran jefe, que le encomienda una misión muy específica con un plazo perentorio de 30 días y nada más. ¿No suena esto a una película de Francis Ford Coppola o algo parecido? No sé. Esa es mi visión, por lo menos, ¿no? Todo muy extraño, ¿no? Que a Enoch le hayan mostrado qué pasaba con los desobedientes y después le hayan encomendado esta misión con un plazo. Bueno, todos tienen obviamente derecho a interpretar esta historia de la manera que piensen, pero espero que esto en cierta forma responda a la pregunta de si existe, digamos, en este mundo, si los dioses que nosotros conocemos son realmente el Dios creador de todo, o son simplemente personajes menores que tienen los mismos defectos, las mismas debilidades que nosotros, y que incluso se comportan como cualquier otro líder de un bando, de una banda, de un grupo, ¿no? Y por eso el Dios verdadero no es el que está presente en este mundo en forma abierta y directa, no es los dioses de los cuales se habla, ¿no? Esa es un poco lo que pretendí hacerles reflexionar con esta historia. Bueno, ¿por qué Dios no interviene en este mundo entonces? Porque este mundo fue creado como una alternativa al mundo real de Dios, para reemplazar a Dios, ¿no? Por eso todos los dioses de este mundo son en realidad otras versiones de nosotros mismos, ¿no? Fractales del Hijo de Dios, igual que nosotros, entregados, igual que nosotros, a perseguir el gran deseo por el cual vinimos, ¿no? El gran deseo que nos falta, porque el deseo de experimentar la separación de Dios ya lo tenemos todos. Ahora nos falta el otro gran deseo, que es llegar a ser el top, lo más alto, la cúspide de la gran pirámide. Ahora, nosotros que estamos tan abajo en esta carrera por llegar a la cima, claro, no nos parece que estamos postulando a ser el capo del mundo, del universo, pero eso es porque estamos muy abajo en la carrera, ¿no?
pero cuando lleguemos muy arriba nos vamos a dar cuenta que sí ansiamos con ser el top de la pirámide, ¿no? Nosotros ahora simplemente en nuestra pequeña, o sea, en nuestra posición actual, estamos simplemente tratando de triunfar, de adquirir un poco de poder, un poco de reconocimiento, un cierto grado de control sobre la gente que nos rodea y sobre el duro y cruel mundo que no solo está a nuestro alrededor, sino que parece que nos aprisiona, nos amenaza, y si no logramos un poco de poder, contactos, redes de apoyo y qué sé yo, sentimos que el mundo nos va a aplastar, ¿no? Los dioses, por su lado, dioses entre comillas, dioses con minúscula, están mucho más avanzados en esta carrera hacia la cima y ya están luchando por conquistar un planeta, ¿no? Eso es lo que aparentemente estamos presenciando nosotros, la lucha por la conquista de un planeta, ¿no? El nuevo orden mundial, la religión única, el gobierno único, todo único, para poder poner a ese nuevo único líder mundial. Hoy parece que fuera la lucha entre varias facciones, ¿no? Que se están tratando de quedar con el planeta, pero creo que detrás de todo esto está simplemente el proyecto para que un ser que no sabemos exactamente quién es, pero alguno de estos fractales nuestros, fractales del Hijo de Dios, quiere tener su experiencia de ser el líder del planeta. No sé si será Lucifer, Satanás, el anticristo, en fin, el, el falso Mesías o el Mesías verdadero, no tengo idea, pero la cosa es que estamos aparentemente en el proceso en el que uno de estos fractales nuestros está viviendo la experiencia de tratar de apoderarse de un planeta entero. En otros seres mucho más avanzados que los que nombré estarán luchando por ser el regente de la galaxia y otros por ser el soberano del universo, pero eso para nosotros nos parece demasiado lejos todavía, ¿no? Pero lo importante que queremos plantear aquí es que todos los seres evolutivos del universo estamos en la misma carrera, aunque no nos demos cuenta por el hecho de estar tan abajo en la cadena, ¿no? Bueno, ahora, habiendo contestado quizás a medias esta primera pregunta, porque no se puede pretender más frente a una pregunta tan monumental, espero haber dado ciertas pistas interesantes para entender un poco mejor por qué Dios permite que en este mundo funcione así, funcione como una especie de gran mafia, porque fue la idea, ¿no? Fue la idea de querer vivir la experiencia de ser el capo de todos los capos, y eso es un mundo, un imperio, un reino, un grupo mafioso, todo es así, es quien llega arriba y manda a todos los demás. Bueno, pasemos a la segunda pregunta ahora. ¿Cómo se vive en un mundo así? ¿Cómo se vive en esta cacocracia o el gobierno de los menos aptos para gobernar o de los menos luminosos, podríamos decir, de los más corruptibles, ¿no? Creo que frente a esta pregunta hay básicamente dos respuestas, o sea, hay dos formas más o menos inteligentes de vivir aquí, en un mundo como este, ¿no? La primera es entender, como decíamos antes, que estamos todos en la misma carrera por la conquista del mundo, o del universo, o del multiverso, en fin, hasta donde llegue esto. Nosotros, nuestros pares, ¿no? Los que son más o menos que están en nuestro nivel, nuestros controladores actuales, los que nos mandan, los que nos esclavizan, en fin, y nuestros dioses que están más arriba todavía, todos estamos en la misma carrera, todos estamos buscando exactamente lo mismo, llegar a la cima, ¿no? Por lo tanto, parte de esta primera forma de vivir inteligentemente es aceptar que lo que los demás están haciendo es lo que vinimos a hacer, ¿no? Todos estos señores oscuros que nos dominan, que nos controlan, que nos esclavizan, que están tratando de conquistarnos a través de la mentira, del engaño, de las falsas noticias, de las falsas pandemias, todo esto es parte de lo que vinimos a hacer, a llegar a la cima a como dé lugar, ¿no? Entonces, si entendemos eso, si entendemos que nosotros somos parte de lo mismo, estamos aquí por la misma razón, entonces podemos observarlos sin condenarlos.
y astutamente podemos seguir avanzando en esta carrera hacia la conquista del mundo y del universo. Algunos que siguen en esta carrera lo harán con cierta ética y con moral, con cierta moral, ¿no? Quizás avancen más lento, pero sufrirán probablemente mucho menos en el camino. Otros en esta carrera actuarán sin ninguna ética, ¿no? Como algunos personajes que conocemos, como, por poner un ejemplo, como George Soros, ¿no? Que no le importa absolutamente nada las consecuencias que tenga su ir adelante en esta búsqueda del poder y del control, ¿no? Y bueno, estas personas avanzarán bastante más rápido quizás hacia el poder, pero es muy probable que sufran bastante en el camino. Entonces ellos tendrán que ver si están dispuestos a sufrir lo que hacen sufrir a los demás, porque sabemos que aunque estamos en una matrix, que es el opuesto, digamos, a Dios, al cielo, a la fuente, las leyes básicas de Dios no se pueden, digamos, violar, ¿no? Se violan todas las leyes menores, pero las leyes de fondo, no se pueden violar porque son las únicas reales, ¿no? Por lo tanto, una de esas leyes dice que cuando tú haces sufrir a otro, en el fondo vas a terminar sufriendo tú, porque en el fondo todos somos uno. Entonces, los que quieran avanzar en este camino hacia la conquista del mundo y del universo en forma despiadada, bueno, van a tener que sufrir de otros que en algún momento de la historia van a ser despiadados con ellos, ¿no? Es la otra cara de la misma moneda. Bueno, en cierta forma, creo que esta alternativa de avanzar hacia la cúspide, pero con ética, ¿no? Avanzar, querer llegar hasta lo más alto que uno pueda llegar, pero con ética, con moral, ¿no? Con consideración a los demás, con misericordia, con solidaridad a los demás, creo que es una opción bastante respetable, ¿no? Bastante respetable, y es una de las formas más o menos inteligentes en las que se puede vivir aquí. O sea, tratando de llegar a la cima, pero sin recurrir a, digamos, medios nefastos, crueles, abusivos, que también nos van a llevar a nosotros mismos a vivir esas experiencias desagradables en carne propia, porque aquí nadie se salva de este karma, ¿no? Ahora, eh, quizás debería dejar el programa hasta aquí, ¿no? Y evitarme más problemas y evitar que muchos de ustedes los pierdan. Pero no lo voy a hacer. Voy a seguir con el programa y bueno, los que ya los pierda del canal los perderé, pero vamos a seguir y vamos a decir cuál es la segunda forma de vivir en un mundo como este, ¿no? Eh, para mí, en lo personal, pienso que es una forma mucho más inteligente, pero reconozco que es un camino exótico, ¿no? Muy, muy exótico, muy extraño, ¿no? Tan exótico que muy probablemente los, los que toman este camino, este segundo camino que voy a mencionar ahora, muchos serán llamados locos, ¿no? Bueno, y este es más o menos el siguiente camino. Partir también por reconocer que nosotros también hemos venido a este mundo para vivir no solo la experiencia de separarnos de Dios, sino que la experiencia de reemplazar a Dios, de ser el gran jefe. Hay que partir por reconocer eso, igual que en el caso anterior. Reconocer humildemente que compartimos este proyecto con todos los demás, ¿no? Incluyendo al propio Lucifer y a todos los que hayan en la historia de la humanidad, ¿no? Tratado de ser el primero, de ser el principal, de llegar a la cima y de reemplazar a Dios, ¿no? Todos los grandes conquistadores, los feroces conquistadores de la historia, ¿no? Como, qué sé yo, Julio César, Alejandro Magno, Ciro, Aníbal, Gengis Khan, Napoleón, Hitler, Nabucodonosor, en fin, todos estos emperadores, reyes, conquistadores, somos parte de ellos, estamos en la misma lucha, estamos en la misma carrera que ellos. Tenemos que partir por reconocer esto, ¿no? No somos simples víctimas
que nunca le hemos hecho nada a nadie, nunca le haríamos hecho nada a nadie, nunca le haríamos nada a nadie, y somos simples víctimas. No, somos parte de este proyecto. De una u otra manera hemos estado en ambas caras de la moneda, ¿no? Bueno, y después de reconocer humilde y hidalgamente esto, hay que preguntarse, ¿vale la pena? ¿Tiene sentido tratar de ser el gran jefe aquí, en este mundo, de todos tus hermanos, que tarde o temprano, para cumplir el mismo deseo que tú, se verán obligados a traicionarte? Y no van a descansar hasta derrotarte o matarte para tomar tu lugar, para apoderarse de su trono, ¿no? Como, como le pasó al dios Cronos, ¿no? Que se dio cuenta que sus hijos lo querían derrocar y derrotar y todo, o sea, la profecía decía que lo iban a traicionar y lo iban a derrocar y se comía a sus hijos cuando nacían, ¿no? Esto es el símbolo de lo que es este mundo. Todos queremos llegar a la cima y mientras estamos muy abajo nos mostramos muy inocentes y muy humildes, pero cuando nos vamos acercando a la cima y vemos que podemos ser the big boss, ¿no? El gran jefe de todo, la ambición nos va a llevar a las atrocidades más grandes como todos los grandes conquistadores han padecido, ¿no? Ahora piensa lo siguiente. Hemos dicho en los programas anteriores que todo este universo comenzó porque queríamos ser iguales a Dios, ¿cierto? O sea, reemplazarlo. Como era imposible eliminar a Dios, matar a Dios, porque Dios no puede ser eliminado ni puede morir. Tampoco podíamos separarnos de Dios ni huir de Él, porque Dios lo abarca todo. Nosotros existimos dentro de Dios, ¿no? Entonces no podemos tampoco ni siquiera huir lo suficientemente lejos para crear otra realidad. Entonces, la única posibilidad que teníamos era crear una nueva realidad, donde todo eso que queríamos experimentar fuera posible. Y gracias a todo el poder que el Padre nos dio, que Dios nos dio, todo el poder de la fuente, podíamos crear esta nueva realidad. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Ahora hay que recordar siempre que es una realidad virtual, porque la única realidad verdadera es la que creó Dios. Entonces nosotros en el fondo tuvimos que crear una realidad virtual, ¿no? Para poder tener todas estas experiencias, ¿no? Lo que conocemos como el universo material. Esto lo hemos hablado en los otros programas, espero que ya se entienda relativamente claro, ¿no? Hemos creado el universo material, ¿no? Que es un lugar donde Dios ha podido ser eliminado. En palabras de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿no? Este es el mundo donde Dios ha muerto, donde Dios no se ve, donde Dios no está presente, no está tangible, ¿no? No se puede ver ni tocar, ni tampoco se ve que evite las grandes calamidades del mundo, los grandes abusos, las grandes enfermedades. Por lo tanto, Dios es el gran ausente en este mundo. Y ese exactamente el propósito de fabricar este universo, un lugar donde Dios no pudiera estar presente, ¿no? Lo cual nos permitiría posteriormente reemplazarlo, ¿no? Hasta ahí el plan fantástico, ¿no? Pero el gran problema es que para crear esta nueva realidad, donde estamos separados de Dios, donde nos hemos desligado de Dios, tuvimos que inventar la separación, que no existía, ¿no? Porque la verdadera realidad de Dios, todo es uno, todo es unidad. Por lo tanto, tuvimos que, dentro de esta realidad nueva que hemos fabricado, tuvimos que crear la dualidad, la separación. Entonces, la dualidad y la separación es la esencia de este universo, ¿no? Y aquí es todo separación. Una constante y progresiva separación, como un gran Big Bang que separa a las partículas infinitamente, ¿no? Y eso ha llevado a que el ser uno parezca ahora ser una legión, ¿no? Ahora parecemos ser una infinita cantidad de seres separados. Por lo tanto, y esto es lo interesante, para ser Dios aquí, en esta realidad dual, en este universo en el que estamos, para ser como Dios, tenemos que someter a todos los demás.
Cada uno de nosotros tiene que llegar a someter a todos los demás para poder tener la experiencia de ser el gran jefe, ¿no? Entonces, estamos tratando este proyecto humano en el que estamos todos embarcados, no hay nadie que se salve aquí, todos los que estamos en este mundo nos hemos embarcado en el gran proyecto de separarnos de Dios y de reemplazarlo y de ser nosotros el Dios creador de todo. Pero para que eso se logre en este mundo de la dualidad, tenemos que someter a todos los demás individuos que también desean hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, estamos tratando de ser como Dios, que vive en la perfecta unidad, pero aquí en la dualidad o la polaridad o la multiplicidad. Es absolutamente imposible. Dios es el gran jefe porque es unidad, no tiene a nadie a quien someter, no tiene a nadie que lo amenace, ¿no? Dios no tiene a nadie con quien luchar, no tiene a nadie de nada ni nadie de quien defenderse. Por eso Dios es puro amor, sin nada que se le oponga y nada de qué defenderse, nada de qué temer, nada de qué luchar. Dios no tiene guardaespaldas como el ejemplo que vimos antes de estos grandulones que rodean al Señor para que no lo ataquen y para que los ángeles no lo traicionen. Dios no tiene oponentes, Dios no necesita ángeles, Dios no necesita custodios, Dios no necesita nada porque nada lo amenaza. Nosotros queremos ser iguales a Dios, pero acá, en el mundo donde parecemos ser millones de millones. O sea, la única forma sería sometiendo absolutamente a todos los demás seres bajo el yugo de un poder implacable, un poder brutal, ¿no? Bajo el miedo absoluto. O sea, tendríamos que nosotros empezar a torturar a todo aquel que se atreva a llevarnos la contra en la cosa más mínima, tendríamos que torturarlo de una forma feroz para que nuestros iguales estén dispuestos a estar debajo nuestro y poder ser el gran amo de todo, el gran Dios, el gran rey, el gran emperador, ¿no? Por lo tanto, este proyecto humano en esencia es absurdo, absurdo de absurdidad absoluta, si es que existiesen esas palabras, ¿ah? Es decir, si comprendemos que el proyecto humano en sí es imposible, entonces quizás podamos renunciar a la búsqueda, o sea, al perseguir el proyecto humano, ¿no? Y que el proyecto humano, ¿qué es lo que es? Es parte por la búsqueda del éxito, de la riqueza, del prestigio, de la fama, el dejar un legado, el cambiar el mundo, el perseguir una utopía, derrotar a los malos, terminar con los abusadores, construir un mundo mejor, traer el cielo a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del proyecto humano que después nos va a llevar a querer ser el que lo lidera, ¿no? Quizás a alguno de ustedes les suene bastante extraño que incluya dentro de este proyecto humano vano y absurdo el traer el cielo a la tierra, el construir un mundo mejor, el terminar con los abusadores, pero es que aquí todo es parte del mismo proyecto, ¿no? Parecen ser otras cosas, lo disfrazamos de buenas acciones, de utopías. Ya sabemos que todas las utopías fracasan. ¿Por qué? Por esto. Porque todas las utopías, por bellas que sean, son parte de este proyecto humano de reemplazar a Dios. El humanismo, ¿no? Esta nueva religión única, ¿no? Este nuevo, el humanismo, o sea, todo proyecto humano, a medida que va llegando hacia arriba, hacia el poder máximo, hacia el poder total, se va corrompiendo y termina siendo exactamente lo mismo que hemos conocido en todas las utopías que han terminado en un fracaso absoluto y en violencia, en agresividad, en traición, ¿no? Por lo tanto, bueno, si llegamos a la conclusión de que todos y todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, todo proyecto que emprendemos es parte de este gran proyecto de conquistar el mundo y el universo, y llegamos a tener, digamos, la visión de que es un proyecto vano, que jamás se va a lograr, porque imagínate, ¿no? Para tú llegar a ser el amo del mundo tienes que someter a todos tus hermanos, ¿no? Y tarde o temprano ellos querrán también realizar el deseo y van a tener que eliminarte, ¿no?
y vas a ver cómo se acercan todos tus colaboradores y vas a sentir un cuchillo tras otro clavarse en tu espalda o en tu vientre para los que se atrevan a darte la cara. Ese es el destino de todo proyecto humano, ¿no? La traición de tus colaboradores para tomar el lugar principal del proyecto. Todos queremos ser el gran jefe. Sí, lo podemos seguir negando si queremos, pero vamos a seguir en la ignorancia y durmiendo. Ahora, si llegáramos a tomar esta decisión de renunciar al proyecto humano, ¿no? La gran pregunta es, después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si renunciamos al gran proyecto humano y todos los proyectos personales que emprendemos apuntan en esa dirección en el fondo? ¿Qué hacemos? Bueno, esta respuesta es bastante difícil, muy difícil de entregar. Quisiera dejarla para el próximo programa, pero bueno, la respuesta corta es nada. No necesitamos hacer nada. Cuando renunciemos a la necesidad de hacer, hacer y hacer y hacer, vamos a recordar el ser, ¿no? Cuando renunciemos a esta compulsión por el hacer, vamos a comenzar a recordar el ser. Y una vez que recordemos nuestro verdadero ser, que somos el Hijo de Dios, ya no vamos a necesitar ningún proyecto, ni luchar contra nadie, ni enfrentarnos a nada, ni arreglar nada, ni defendernos de nada. Igual como Dios, o sea, si recordamos nuestro verdadero ser, vamos a entrar a la misma condición de Dios, que Dios no se preocupa de nada, Dios no tiene alarma en su casa, no tiene perros furiosos, no tiene armas, no tiene ejércitos, no tiene guardianes, porque nada lo amenaza, porque Dios sabe quién es. Y si nosotros renunciamos a los proyectos humanos, entonces ya no va a haber nada que nos impida recordar que somos el santo, poderoso, invulnerable, ¿no? Eterno Hijo de Dios. Y entonces ya todos los problemas de esta corruptocracia, de esta cacocracia, ¿no? No van a tener relevancia para nosotros, no van a importar nada. Vamos a estar en la misma condición de Dios, la indefensión total, ¿no? No vamos a querer defendernos porque no vamos a tener que defendernos, porque no vamos a necesitar defendernos, ¿no? Ese es un poco el camino más inteligente del cual quería hablar yo. Sé que esto está, digamos, bastante difícil de digerir, bastante complicado, pero obviamente me habría gustado dar claves más prácticas de cómo vivir en un mundo como el de hoy. Pero si me meto, o sea, traté de hacerlo, pensé hacerlo, pero al poco andar me di cuenta que si trataba de dar estas recetas prácticas, estoy contradiciéndome con todo lo que he dicho acá en este programa. Porque todo lo práctico es parte del proyecto humano, lo práctico, ¿no? Lo mundano. Entonces, más que dar datos prácticos, he querido ir a la esencia de esto. Sé que voy a perder a muchos de ustedes por ir tan profundo con esta reflexión, pero bueno, yo dije hace un tiempo que estaba experimentando un cambio interior y todo, y que no a todos les iba a gustar. Y a esto me refería, ¿no? A ir tan profundo en la verdad que son muy pocos los que van a estar dispuestos a escuchar esto. Pero creo que algunos de ustedes al menos van a entender hacia dónde quiero llegar, ¿no? Esto de dejar la compulsión del hacer, el hacer, el hacer, el hacer, para tener la claridad mental, la paz mental de recordar el ser. Y esa es la gran clave para vivir en un mundo que parece ser amenazante, parece ser caótico, parece ser destructivo, parece estar a punto de explotar en pedazos y matarnos a todos. Sin embargo, cuando nos conectamos al ser, nos damos cuenta que somos el Hijo invulnerable de Dios. Somos parte de la fuente y no tenemos absolutamente nada que defender, nada que temer, ni nada que hacer en realidad. Bueno, espero que el programa este no haya sido demasiado difícil de asimilar, pero paciencia, estamos en el proceso.
poco a poco vamos a ir entendiendo y poco a poco vamos a ir aplicando estos principios que en el fondo todos sabemos que, aunque nos produzcan muchos problemas, disonancia cognitiva, ¿no? Problemas para asimilarlo y todo, pero en el fondo, muy en el fondo del alma sabemos que la solución va por ahí, ¿no? Que es en el fondo el camino que, o lo que nos debe inspirar en el camino, porque ni siquiera hay un camino a caminar, simplemente nosotros somos el camino, ¿no? Somos el camino, la verdad y la vida. Así como Jesús es el camino, la verdad y la vida, cada uno de nosotros también lo es. Por lo tanto, más que preocuparse de qué camino andar y con qué vehículo y con qué armas para protegernos, con qué comida, con qué víveres hacer este largo viaje, si tenemos que llevar agua, tenemos que llevar esto, tenemos que llevar el otro, cómo podemos protegernos, tenemos que ir en un auto blindado, podemos ir en un auto descapotable. En vez de preocuparnos tanto del camino, tenemos que preocuparnos de que nosotros somos el ser invulnerable y en la medida que sepamos explorar o interiorizarnos en este ser invulnerable que somos, vamos a resolver el problema que parece estar ocurriendo hoy en el mundo. Muchas gracias.